Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. De seguro alguna ocasión han escuchado sobre un predicador que se llamaba Charles Spurgeon, un predicador inglés que pasó de tener 232 miembros en su iglesia. Fue tal su impacto que posteriormente, al final de su ministerio, eran más de 5.300 miembros. Era un predicador muy elocuente, muy reconocido. Y este predicador en determinado momento de su vida contaba de que 5 años antes de haber entregado su vida a Cristo, esos 5 años había tenido luchas muy grandes de parte de Satanás, luchas espirituales terribles. Y eso hizo que posteriormente, ya en su ministerio, considerara que realmente las luchas que tenemos en nuestra vida son verdaderamente espirituales. Una vez él ya en el ministerio, avanzando en toda la labor que tenía, con toda la responsabilidad que implicaba pastorear una iglesia de tal magnitud, también conoció lo que inclusive llegó a ser depresión y malos momentos. Con todo eso igual tenía limitaciones físicas, él padecía gota y sufría por días y días o inclusive semanas. Pero en medio de todo esto, hermanos, él comprendió que la verdadera lucha de nuestras vidas es espiritual. Es por eso que en varios y muchos de sus sermones enfatizaba sobre este tema. Y tal como el pastor acaba de decir, creo que lo que necesitamos todos, estando acá reunidos, siendo cristianos, es crecer espiritualmente también. Entonces, quiero que ya tomemos nuestras Biblias y vayamos a un pasaje muy conocido que está en Efesios capítulo 6. Gracias, hermano. Y vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 18. Sé que muchas veces lo hemos leído, sé que muchas veces hemos hablado de este pasaje, lo conocemos bastante bien, pero creo que también es necesario recordar la instrucción del Señor en este sentido y ver que estas batallas, estas luchas que tenemos son espirituales. Así que vamos a leer juntos, por favor, el capítulo 6 de Efesios, los versículos 10 hasta el versículo 18. Y lo leemos juntos. 2 y 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos pasajes, esta porción, hermanos, como les decía, creo que lo hemos visto muchas veces, pero creo que es necesario recordar todo esto que el Señor nos dice, porque hay dos cosas que vamos a hablar aquí principalmente. La primera es reconocer, hoy actualmente escuchamos bastante de que están en conflictos bélicos, ¿no? Distintos países, empezó con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Irán y todo esto, estamos escuchando bastante de guerra ahora.
Los países que están en guerra verdaderamente tienen que estar preparados para tal cosa. No pueden afrontar una guerra si están haciendo otras cosas, si su mente está en otro lado. Se tienen que preparar. Lo primero que debemos entender, hermanos, en esta primera parte, es que el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice que debemos estar fortalecidos, pero no en nuestros razonamientos, en nuestra fuerza física. Nada de eso, nada tiene que ver. Dice que debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos indica, hermanos, que estamos en una guerra constante. Estamos en una guerra constante. Las situaciones que pasamos, que atravesamos a diario, cada persona tiene una propia vivencia, un mundo en sí, cada persona. Son luchas constantes que tenemos. Algunas son mucho más fuertes que otras. Inclusive en muchas ocasiones ni siquiera estamos viviendo situaciones tan complicadas y la lucha más es con nuestra mente. Y ya estamos pensando mal. Entonces, al hablar de esto, hermanos, debemos estar fortalecidos en el Señor. Estamos en guerra, eso debe quedar claro. Por eso debemos estar listos y preparados. Pero debemos tener en cuenta también lo siguiente. Para eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. En esta batalla que tenemos, en esta guerra que tenemos en esta tierra, tenemos que ser conscientes de que las batallas que tenemos a diario son porque todavía Satanás opera y no ha sido todavía lanzado al lago de fuego. Convivimos con nuestra carne, con sus pasiones, y por eso es necesario que nos alimentemos espiritualmente para combatir eso. Y Satanás aún opera, pero esta guerra ya ha sido ganada, y eso es lo que debemos saber también, y así debemos afrontarla. Génesis 3:15 nos dice que este es el protoevangelio, el primer evangelio que está ya en Génesis, profetizando lo que iba a pasar adelante. Y lo leemos juntos, por favor, el versículo 15, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, acá nos estaba anunciando ya la victoria de Cristo sobre Satanás. Estaba ya proyectando todo eso. Por eso es que debemos afrontar cada día de nuestras vidas con esa mirada de victoria y no dejarnos vencer por esas acechanzas que tiene el enemigo en nuestra vida. Y debemos estar preparados. En esta guerra que tenemos, en estas batallas que tenemos y las debemos afrontar cada día, debemos saber que esta batalla, esta guerra ya fue ganada por Jesucristo. Tal como dice Colosenses, vayamos por favor ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Aquí nos habla de la obra perfecta que hizo Cristo al morir en la cruz. Y si ya tenemos este pasaje, Colosenses 2, versículo 15, lo vamos leyendo juntos. 2 y 3. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, veíamos en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Cristo ya venció, y despojando, dice, a los principados y a las potestades, ¿qué hizo ahí? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que amamos tanto la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque Él venció ya, esta guerra ya está ganada. Lo importante para nosotros es cada día recordar y fortalecernos para ganar las batallas que tenemos. Hebreos 2:14 también nos habla de esto. Vayamos por favor a Hebreos. Hebreos 2:14. Nos habla acerca de que venció la muerte.
Lo leemos juntos, 2 y 3. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¡Qué victoria, hermanos! El pastor les comentaba, ¿no? Mi tío había falleció recién, pero descansamos en estas promesas. Estamos seguros que esto es así. Cristo venció, y tal como menciona acá, Él, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es Dios mismo que se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tenemos esa victoria. Cristo hizo la obra completa y perfecta para cada uno de nosotros. Y por eso es que por medio de Él, en esa unión con Cristo que tenemos los creyentes, es que gozamos de todos esos beneficios. Volviendo a Efesios, hermanos, al capítulo 6, entonces podemos entender que verdaderamente estamos en guerra, ¿no? Y no debemos, los soldados cuando hacen guardia están constantemente atentos a todo lo que está sucediendo. Pero si bajamos esa guardia, somos presa fácil de lo que pueda venir. Por eso dice ahora el versículo 11, pasando ya a este versículo, algo muy importante que se repite 3 veces en esta porción. Leemos el versículo 11, por favor. 2 y 3. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra... Qué importante es, hermanos, entender esto también. ¿Debemos fortalecernos en el Señor? Sí, pero Él también nos provee los medios. Y nos dice vestíos. Esta palabra vestíos tiene una intención de constancia, de permanencia, de estar siempre utilizando esto. No eventualmente, sino que sea algo constante. Por eso dice vestíos de toda. Y no dice parte, ¿no? Dice toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso tiene este propósito, hermanos, estar firmes, estar alertas. ¿Contra qué cosas? Todas las acechanzas del enemigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es verdaderamente una guerra, es un tema como estratégico. El enemigo sabe también las debilidades que tenemos. Y por eso dice que esas son sus acechanzas. Esta palabra nos habla, o un sinónimo serían maquinaciones. Él sabe, está pensando dónde puede atacarnos, dónde tenemos fragilidad. Por eso nos dice que debemos estar vestidos, estar constantemente listos con toda esta armadura que Dios nos ha provisto para que podamos resistir. Si lo hacemos así, tal como dice 1 Pedro 5:8, vamos a poder cumplir esto. Vayamos a esta porción, por favor. Y aquí nos refuerza esta idea, ¿no? De estar siempre atentos, no bajando la guardia. Leemos este versículo 8, 2 y 3. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es algo que debemos hacer. El versículo 9 más, hermanos, lo leemos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos aclara un poco más el panorama. Todos, absolutamente todos, tal vez más nuevitos en la fe, otros más crecidos en la fe, todos tenemos nuestras batallas. Y por eso es que debemos ser sobrios, ser equilibrados en todo y estar atentos, velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Y vamos a aclarar esta figura un poquito más adelante. Debemos saber quién es nuestro adversario. Como león rugiente dice que anda alrededor
buscando a quien devorar. Por eso es necesario que estemos siempre alertas, atentos a todas esas cosas. Volvamos a Efesios capítulo 6, hermanos, por favor. Estamos desarrollando un poquito esto, paso a paso, cada versículo. Y ya hemos visto que estamos verdaderamente en una guerra, que debemos estar firmes, que Dios nos ha provisto de una armadura que Él nos ha proporcionado, lo tenemos listo ahí, y es nuestro deber estar preparados y usar todo lo que el Señor nos ha provisto. Y ahora el versículo 12 lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Saben, hermanos, este creo que es un punto clave para que comprendamos cómo afrontar nuestras luchas diarias. En la Segunda Guerra Mundial había un general bastante conocido que se llamaba George Patton, y se le atribuye a él una frase que creo calza muy bien con toda esta perspectiva que está en este versículo. Cuando llegó el día D, que es el desembarco de Normandía, y muchas tropas y millones de soldados estaban llegando a Europa para prácticamente finalizar la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Alemania era inminente. Era inminente porque ya no era comparable ni la logística ni la cantidad de soldados que estaban llegando para poderlos combatir. Pero a pesar de eso, casi un año después, recién terminó la guerra. Y en ese periodo se dieron posiblemente las luchas más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial. Pero este general, ya a él se le atribuye esta frase, viendo que Alemania ya estaba siendo vencida, dijo algo, ¿no? Y dijo, parece que estamos luchando contra el enemigo equivocado. ¿Por qué dijo esta frase? Si bien la idea era eliminar a los nazis, y como les digo, ya estaban siendo derrotados, pero él quizás pensó a futuro y dijo que el verdadero rival iban a ser los comunistas, la Unión Soviética. Por eso es que él dijo, se le atribuye esta frase de decir que quizás estamos luchando contra el enemigo incorrecto, porque años después, como sabemos, se desató la Guerra Fría, ¿no? Y esto fue real. Pero ¿a qué quiero enfatizar con esto, hermanos? Cada uno de nosotros debemos comprender lo siguiente. A veces tenemos problemas de distinto tipo, con muchas personas. Pueden ser personas en nuestro trabajo, pueden ser nuestros amigos, pueden ser, en el caso de los casados, sus parejas, los hijos, la propia familia, distintas personas. Pero tal como nos dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son problemas ni luchas con esas personas. Nuestro adversario es el diablo. Lastimosamente hay personas que están lejos de Dios y que Satanás opera a través de ciertas personas, es verdad. Pero es importante tener y conocer quién es nuestro verdadero enemigo y nuestro adversario. Y es Satanás, tal como lo dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no son las personas, no son ellas, es un tema espiritual. Por eso en la introducción les hablaba este tema de que Spurgeon había identificado el problema real, es un problema espiritual. Y como tal, nuestra respuesta debe ser, y nuestras armas tienen que ser también espirituales. No podemos desgastarnos en tratar de solucionar los problemas en nuestras fuerzas y con nuestra carne, peleando con las personas, haciendo las cosas en nuestra propia opinión, sino es entregárselas al Señor,
descansar en Él, en sus promesas. Él nos ha provisto los medios y afrontar todos estos temas de una manera espiritual. Eso es lo importante. Tal como estamos viendo acá, podemos corroborar esto en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Vayamos a esta porción, por favor. Y esa es la importancia que tiene de saber bien quién es verdaderamente nuestro enemigo. Porque seguramente nos hemos frustrado muchas veces, ¿no? Hemos tenido diferencias con muchas personas quizás, pero debemos afrontar estas luchas, estas batallas de otra forma. ¿Qué dice 2 Corintios 10, versículos 3 y 4? 2 y 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, qué importante es esto. ¿Cómo es que el enemigo se levanta con terribles fortalezas contra nuestras vidas? Y dice, pues, no, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No te desgastes, no lo hagas, te hace daño. Sino, dice acá, son poderosas en Dios. Debemos nuestras cargas depositarlas en Él, y Él va a obrar, y Él va a destruir todas esas fortalezas que se levantan, porque Satanás opera de esa forma. Entonces, comprender esto, hermanos, es tan importante. Nuestras armas son espirituales, nuestros problemas son espirituales. La lucha no es contra sangre y carne. Y eso es algo que debemos tomarlo muy en cuenta. Eso es muy, muy importante. Volviendo a lo que dice Efesios, siguiendo en la secuencia de estos versículos, hemos visto ya que debemos fortalecernos en el Señor, que Él nos llama a estar firmes, a estar siempre atentos, porque estamos en una batalla constante. Ese es el llamado, que nos ha provisto de esa armadura y que hemos identificado cuál es nuestro verdadero enemigo. Eso es tan importante. En su listado acá habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son temas invisibles a nuestros ojos, pero que en nuestras armas espirituales podemos vencerlas. Entonces aquí hace ya un desglose de cuál es esa armadura y cómo podemos resistir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Leamos lo que dice el versículo 13, por favor. Lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado de estar firmes. Qué importante es esta palabra. Dice, por tanto, tomad nuevamente toda la armadura de Dios, no solamente partes. Si un soldado salía y se olvidaba llevar la coraza, era presa fácil de que una espada o una flecha le llegue y podía morir. Lo mismo que cualquier otra parte de su armadura. Por eso es que nos recuerda y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis resistir. No es algo que se va a acabar inmediatamente, es algo constante. Debemos resistir. En el día malo, y habiendo acabado esto, ¿qué dice? Es que estemos firmes. Es bien interesante que en este ejemplo que se utiliza de la armadura de Dios, bueno, hay 3 cosas que ya vamos a ir viendo. Son 6 piezas, 6 partes de esta armadura, pero el cinto, la coraza y el calzado estaban siempre puestos en los soldados. Ellos lo tenían todo el tiempo puestos, el cinto, la coraza y el calzado. La otra parte, el escudo, el yelmo y la espada, estaban siempre a la mano y siempre listos para el momento de empezar la batalla.
Entonces, lo que nos dice aquí Santiago en el capítulo 4, vayamos por favor a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. En esta idea que tenemos que Dios nos ha provisto toda esta armadura, dice que es para que podamos resistir. ¿Y qué dice Santiago, versículos 7 y 8? 2 y 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, el versículo 7, ¿qué debemos hacer? Someteos pues a Dios. ¿Los soldados pueden dar órdenes a sus superiores? No pueden, ¿verdad? Tienen que estar sometidos y obedecer. Nosotros debemos ser esos soldados que debemos obedecer esas instrucciones que estamos recibiendo. Y tiene ese propósito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y eso es algo tan reconfortante, porque podemos ganar esa batalla, no es algo incierto. Sí podemos vencer y vencemos así. Y son las armas espirituales las que nos permiten hacerlo. Volviendo a esta idea de toda la armadura, el cinto, la coraza y el calzado, el yelmo, el escudo y la espada, todo esto es lo que ya va a empezar a describir Efesios. Volvamos por favor a Efesios al capítulo 6 y vamos a empezar leyendo ya el versículo 14. Si bien toda esta ilustración se hace en base a la vestimenta que usualmente tenía un soldado romano, pero en los comentarios encontré algo muy interesante, y es que tal vez Pablo, muy aparte de todo lo que nos estaba demostrando con la armadura de un soldado romano, en sí estaba recordando lo que en Isaías se mencionaba acerca de que Dios mismo, de que el mismo Mesías enviado iba a vestir la misma armadura para proteger a su pueblo. Por eso quiero que leamos algunas porciones de lo que está en Isaías. En Isaías capítulo 11, por favor, el versículo 5. Vamos a ver esto. Isaías capítulo 11, versículo 5. Vamos a leer 3 porciones que nos van a resumir un poco, que realmente Pablo aquí estaba recordando esto, ¿no? Isaías 11, versículo 5. Lo leemos juntos, 2 y 3. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya está dando ahí esa idea. Está hablando aquí del reinado del Mesías. Nos dice aquí: será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué nos dice el capítulo 52, versículo 7? Vamos un poco adelante de este mismo libro. Lo leemos juntos, 2 y 3. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Nos damos cuenta que está bien conectado con esto? En el capítulo 59, versículo 17. Lo leemos juntos, 2 y 3. Pues de justicia se vistió como de una coraza,
con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto. Hermanos, esta ilustración de que realmente hay una armadura la cual debemos usar ya estaba desde acá. Pablo realmente nos estaba recordando y refrescando de que todo esto que el Señor mismo lo demuestra que lo había utilizado es algo que nos ha provisto a nosotros, y es por eso que en esa unión que tenemos con Cristo nosotros somos capaces y estamos habilitados para poder usar toda esta armadura. Volviendo al capítulo 6 de Efesios, el versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué hacía este cinto? El cinto de la verdad. Si recuerdan, la vestimenta de un soldado romano era como tener una túnica. Si la túnica estuviese relativamente suelta, sin nada que lo sujete, le imposibilitaría tener un movimiento seguro. Este cinto le permitía tener esa seguridad, el cinto de la verdad. ¿Qué nos dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A ver, vayamos por favor a este pasaje de Juan. Juan 17:17. Y así se refleja parte de esta armadura que el Señor nos ha provisto. Juan 17, versículo 17. Lo leemos juntos nuevamente, 2 y 3. Santifícalos en tu verdad. Hermanos, no hay nada que fuera de la palabra del Señor pueda ser verdad para nosotros. Si podemos decir algo en nuestros razonamientos, pero no está acorde con lo que dice la palabra del Señor, no es verdad. ¿Y por qué es tan importante esto de la verdad? Porque si vamos al capítulo 8 de Juan, vamos a repasar varios de estas porciones, pero es necesario que las leamos, son varios versículos. Pero estamos hablando justamente de que si hay algo que no está en la palabra del Señor, pues no es verdad. Y por eso es necesario que las leamos. Juan 8:44 dice lo siguiente. Lo leemos juntos, 2 y 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, en estas luchas que hay, si alguna ocasión tenemos alguna discusión con alguna persona, es muy fácil que en las discusiones las personas metan muchas mentiras. Muchas personas discuten y no ganan por tener la verdad o la razón, simplemente porque tienen una lengua muy hábil y saben manipular las cosas. Pero el Señor se deleita en la verdad y les dice aquí que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les dice, son hijos del diablo. Eso es algo muy fuerte. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, en algunos comentarios leía también algo muy importante. Decían que la principal arma de Satanás no es el sufrimiento, sino es el engaño. Y tiene mucha razón. Él ha engañado desde el principio. Lo hizo con Eva. Y trata de hacerlo hasta el día de hoy. Trata de tergiversar la verdad. Trata de cambiar las cosas. Es muy difícil hoy. Los más jóvenes tal vez están más empapados de este tema. Hay tantas distorsiones en lo que dicen.
lo que estamos viendo lastimosamente, estos movimientos que hay en los jóvenes, que nos dicen que amor es amor y no importa si amas a una persona de tu mismo sexo, es amor y no tienes por qué restringirlo. Esa no es la verdad de la palabra de Dios. Ahí está la sutileza de Satanás, que trata de cambiar todas esas cosas. Se prohíbe, me gusta mucho el fútbol, y en el fútbol está prohibido en los estadios que existan banderas con insinuaciones políticas o de distinto tipo que no sean deportivas, pero se han distorsionado de tal forma que las banderas de estos grupos LGTBI y demás sí son permitidas. Ahí está una distorsión de la verdad, la sutileza de Satanás. Entonces, ceñirnos con el cinto de la verdad es tan importante. Ese es el primer paso que tiene usar la armadura que Dios nos ha provisto. Vayamos de nuevo a Efesios capítulo 6 y vamos a ver otro componente de esta armadura. Ya hemos visto lo que es el cinto de la verdad. Vamos a ver ahora el siguiente. Decía inicialmente, estad pues firmes. ¿Recuerdan esto? Lo dice recurrentemente acá, estar firmes. Es la tercera vez que nos indica eso. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. No nos apartemos de la verdad. Debe estar como un cinturón nos aprieta. Debemos estar así con la verdad. ¿Qué más dice después? Y vestidos con la coraza de justicia. Hace un momento les mencionaba también, la coraza era toda esa parte que protege el tórax, la espalda, el pecho, todo eso. A los soldados, ¿de qué les protegía? Especialmente del corazón, un órgano tan vital, pero como también cualquier otra parte de esto que podía dañar. ¿Y qué significa que estemos vestidos de la coraza de justicia? Un poquito atrás en Efesios 4:24 vamos a comprender un poquito más de qué se trata. Leemos juntos, por favor, Efesios 4, versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven cómo están conectadas todas las cosas, hermanos? Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos dice, hermanos, que es la coraza de justicia, la justicia está ligada con la idea esta de santidad. Y esto es lo que debemos nosotros, con lo que nosotros debemos cubrirnos. Esa debe ser nuestra coraza, vivir en santidad. Porque si nos apartamos del Señor, damos lugar al enemigo, la carne va a obrar. Y sin eso no tenemos esa santidad. Y cuando no tenemos santidad, como consecuencia somos más vulnerables a los ataques del enemigo. Es por eso que nos menciona acá que debemos usar, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dios, por medio de Cristo, nos hizo justos a nosotros, sin nosotros merecerlo. Y esa justicia en nosotros se debe reflejar en una vida de santidad. Y esa santidad nos une más a Dios, nos permite estar más cerca de Él, vivir en una comunión más estrecha, porque lo que nos aparta de Dios es el pecado. Y si vivimos en esa santidad, pues estamos más seguros, estamos protegidos por esa coraza. Pero si no es así, somos más vulnerables, y ya sabemos que hay un león rugiente que está buscando a quien devorar. La vida sin santidad nos hace vulnerables. Esa es la idea de esta porción. Pero seguimos avanzando. Hemos visto ya los dos, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Ahora el versículo 15 del capítulo 6 de Efesios. Lo leemos, por favor, 2 y 3. Y calzados los pies con el evangelio de la paz. Qué reconfortante es ir a la palabra del Señor, porque es la única fuente de verdadera paz. Tenemos estas luchas terribles en nuestras vidas, pero cuando vamos a la palabra del Señor, escuchamos su evangelio, es lo único que nos da verdadera paz. En un anterior mensaje les había compartido acerca de que la plenitud solamente se puede encontrar en Cristo.
Y eso es real, lo podemos buscar en muchas otras cosas, vivir una vida plena, pero no, solamente se la encuentra en Cristo. Y los calzados de los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero que veamos lo que nos dice Romanos 5, versículos 1 al 3. Y nos va a ir aclarando un poco más esta idea. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3. Qué importante es estar reconciliados con Dios, y eso es solamente por medio de Cristo. Lo leemos juntos, 2 y 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿No hay algo más lindo que descansar en la palabra del Señor? Porque sus promesas son reales y se cumplen. Que dice que estamos justificados pues por la fe. Y por medio de eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esa paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y eso es tan lindo, hermanos. La muerte, la enfermedad, muchas cosas pueden pasar. Pero tenemos algo seguro en Cristo Jesús y es nuestra ciudadanía eterna. Y por eso dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es lo que nos da esa paz. Es la palabra del Señor. Y eso, el cinto, la coraza, calzados ahora de estar siempre en nuestros pies. Por eso estas tres primeras cosas eran las que los soldados siempre estaban utilizando, todo el tiempo. El cinto, la coraza y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Eso es lo que nos da paz. Pero seguimos avanzando, hermanos, volviendo a Efesios, capítulo 6. Ahora nos toca leer el versículo 16. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los escudos que usaban los romanos eran escudos súper grandes. Han debido ver en las películas y tienen esa idea, ¿no? Les cubría prácticamente todo el cuerpo, eran enormes. Y bajo esa idea dice que debemos tomar el escudo de la fe. No nuestras fuerzas, no nuestros razonamientos, descansar en el Señor. Eso es tener fe, entregarle a Él todo, porque Él va a obrar. Y con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos dice 1 Juan capítulo 5 versículo 4? Simplemente para reforzar esta idea. 1 Juan capítulo 5 versículo 4. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, qué certeza tenemos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nos refuerza esa idea que les decía al principio. La guerra ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Tenemos batallas que tenemos que lidiar, sí, pero esta guerra ya ha sido ganada. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Y en eso debemos descansar. Avanzando, ya casi finalizando, el versículo 17 de Efesios nos habla del yelmo de la salvación. Y lo leemos juntos, 2 y 3. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Hermanos, cuando nos habla de que debemos tomar el yelmo de la salvación, esa idea, el yelmo era algo que protegía la cabeza, ¿no? Y si nos habla de la salvación es porque yo sé que una de las luchas más grandes que tenemos en la vida es con la incertidumbre. Qué feo es no saber algo. En esto que pasó con mi tío recién, progresivamente fueron los médicos tratando de saber qué es lo que tenía. Y todos nosotros estamos pendientes, ¿no? En incertidumbre. ¿Será algo que tiene solución, que no tiene solución? ¿Cuál es el diagnóstico? Y siempre pienso eso. Una de las situaciones más feas que tenemos es la incertidumbre, no saber las cosas. Pero acá dice que tomemos el yelmo de la salvación. La lucha es con nuestra mente muchas veces, pero ¿saben, hermanos? Estamos seguros de nuestra salvación. No tenemos dudas y no tenemos que lidiar con eso. Dios nos ha provisto de muchas formas de tener esa seguridad de nuestra salvación. Porque una vez que Cristo está en nuestras vidas, somos hijos. Y Él nos promete algo, que vayamos a Filipenses 1:6, por favor. Ahí cerquita. Y debemos estar seguros de esto. Lo leemos juntos, 2 y 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos seguridad de salvación. El Señor empezó la obra buena en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es ese casco que protege nuestros pensamientos, que estamos seguros en Él. Es el yelmo de la salvación y por eso podemos estar seguros. Finalmente, hermanos, está la espada del Espíritu en el versículo 17. En la segunda parte dice, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, en toda esta armadura todo era para defendernos, pero la espada es la única parte que sirve para el ataque. Y necesitamos esto, la espada del Espíritu. Esto es la palabra misma de Dios. Qué importante por eso es que estemos llenos de la palabra de Dios. Si entendemos todo lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es que nuestras batallas son espirituales. Y para ganar estas batallas espirituales, pues debemos estar fortalecidos y nutridos espiritualmente. Si no lo estamos, pues es difícil que ganemos estas batallas. Por eso es necesario que tanto aquí en las reuniones, en todo momento, estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. Vienen los conflictos, vienen quizás noticias malas, pues recordamos la palabra del Señor que nos conforta y nos recuerda que hemos vencido en Cristo Jesús. Esta espada del Espíritu es la que nos permite estar sobrellevando cuando estamos atravesando días malos, ¿no? Ahí tenemos esas luchas. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Vayamos por favor a Hebreos. Tan conocido este pasaje, pero acá nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y cómo es esta palabra de Dios? Leemos juntos, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, en toda esta armadura que tenemos, debemos recordar que realmente no son nuestras luchas, nuestras fuerzas, es todo un tema espiritual y debemos entregárselo todo al Señor, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Las personas pueden estar
físicamente íntegras, pero espiritualmente destrozadas. Y es solamente la palabra de Dios que puede llegar hasta lo más profundo y transformar nuestras vidas. Por eso dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es esa espada, hermanos, y con esto completa toda esta armadura que el Señor nos ha provisto. Y es, sí, nuestra responsabilidad tomar toda esa armadura que está ahí a nuestro alcance. Y el Señor nos ha dado ahí la victoria final. Tal como Pablo le decía a Timoteo, y hemos estado recordando en este tiempo bastante este pasaje, hay algo que debemos hacer, y con esto quiero terminar. Está en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. En esta vida, hermanos, somos peregrinos, somos pasajeros, tenemos estas luchas. El Señor sabe hasta qué momento vamos a estar acá. Hasta ese tiempo peleemos esa buena batalla. Luchemos como debe ser. 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Con esto vamos a finalizar. Y en base a todo lo que hemos leído, que todos podamos decir lo que decía Pablo a Timoteo. Leemos el 7 y 8, 2 y 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman en su venida. Bien, hermanos, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi